Se reanuda la grabación siendo las 12:45. Procederá entonces la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar decisión de fondo respecto a la acción de protección al consumidor instaurada por la señora Valeria Osorio Ríos en contra de la Sociedad Europiel de Colombia SAS. De manera inicial, el despacho va a establecer cuál es el fundamento normativo de esta acción de protección al consumidor, que teniendo en cuenta lo manifestado tanto en la presentación de la demanda, la contestación y lo indicado en esta audiencia, pues se va a abordar de cara a la garantía legal, se va a abordar también sobre el retracto y se va a abordar sobre la protección contractual a efectos de evidenciar si existen o no cláusulas abusivas en los contratos que son objeto de pronunciamiento por parte de este despacho. Como lo indiqué, en materia de garantía legal, pues tendremos en cuenta el artículo séptimo del Estatuto del Consumidor, que indica que la garantía legal es una obligación a cargo de todo productor o proveedor de responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los productos y servicios que se comercialicen. Como quiera que en el caso en concreto estamos hablando de una prestación de servicio, me permito traer a colación las disposiciones del numeral tercero del artículo 11 del Estatuto del Consumidor, que nos indica lo siguiente. En los casos de prestación de servicios, cuando haya incumplimiento, se procederá a la elección del consumidor, a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado o a la devolución del precio pagado. Ahora bien, frente al retracto, vamos a traer a colación las disposiciones del artículo 47 del Estatuto del Consumidor, que indica lo siguiente. En todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgados por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilicen métodos no tradicionales o a distancia que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de 5 días, entenderá pactado el derecho de retracto por parte del consumidor. En el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado. Por su parte, también nos indica lo siguiente, y por ser pertinente lo voy a mencionar en este caso. Eh, Permítanme. Listo. Que el consumidor hubiese pagado, el consumidor deberá devolver el producto al productor o proveedor por los mismos medios y las mismas condiciones en que lo recibió, los costos de transporte y demás deberán ser asumidos por el consumidor. Esto para el caso de los objetos. También nos indica lo siguiente, el término máximo para ejercer el retracto será de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del bien o la celebración del contrato en el caso de la prestación de servicio. Y nos indica lo siguiente, se exceptúan del derecho de retracto los siguientes casos, y no va a mencionar todos los numerales, sino que por ser el único pertinente del caso en concreto, mencionaré el numeral primero. En los contratos de prestación de servicios cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor. Sobre este aspecto me pronunciaré más adelante en el análisis correspondiente. Ahora bien, también tenemos de cara a la protección contractual o la implementación de cláusulas abusivas el artículo 42 del Estatuto del Consumidor, que indica lo siguiente. Cláusulas abusivas, concepto y prohibición. Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que las mismas condiciones afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y la magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. En caso de ser incluidas, serán ineficaces de pleno derecho. Ahora bien, también hay unas disposiciones o unas cláusulas específicas que nos indica el artículo 43, pero esto será analizado ya, digamos, más adelante en las consideraciones de este fallo cuando abordemos el análisis de cada uno de los derechos. Ahora bien, debemos recordar que por la competencia que tiene esta Superintendencia de Industria y Comercio, pues debemos acreditar ciertos presupuestos específicos para poder analizar una acción de protección al consumidor. Quiere decir que no podemos emitir pronunciamientos sobre cualquier materia, sino que debe estar ajustada a las competencias que nos fueron otorgadas por el artículo 116 constitucional, por el artículo 24 del Código General del Proceso, el cual nos remite al Estatuto del Consumidor. ¿Cuáles son esos presupuestos para poder analizar una acción de protección al consumidor? Que exista una relación de consumo, verificar el agotamiento del reclamo directo y pues ya en el análisis de cada derecho pues se analizará lo que el mismo estatuto nos indique, que no lo va a pronunciar porque ya vamos a proceder con ese análisis correspondiente. De cara a la relación de consumo, el despacho la encontró debidamente acreditada por la celebración de dos contratos entre las partes.
El primero de ellos, el contrato número MZ101-99-649 del 10 de noviembre del año 2022, el cual fue suscrito o celebrado por la suma de 2.240.000 pesos, sobre el cual, según lo probado y lo indicado en la demanda, se generaron abonos totales de 1.940.000 pesos. Y por otro lado tenemos el contrato MZ 1020-1133 suscrito por un valor total de 1.140.000 pesos, sobre el cual se generaron abonos, según indicado también en la demanda, de 360.000 pesos. Ahora bien, frente a los reclamos directos, el despacho los encontró debidamente acreditados con las documentales que fueron aportadas a consecutivo número 0 del expediente, que no fueron desconocidas ni tachadas de falsas. Entre ellos, pues encontramos manifestaciones de inconformismo por el incumplimiento de la prestación del servicio, así como el ejercicio del derecho de retracto. Ahora bien, permítanme, vamos a organizar como tal el pronunciamiento para que sea un poco más cómodo y fácil de entender. Bajo ese aspecto, pues vamos a analizar de manera inicial el derecho de retracto. Con posterioridad a ello vamos a analizar lo que corresponde a la protección contractual y finalmente analizaremos el componente de la garantía legal. Frente al derecho de retracto, el despacho debe poner de presente que el mismo se encontró pactado en ambos contratos. Sobre el primero en el tiempo, y me refiero con esto al terminado en 649, por el tipo de venta que se implementó bajo el abordaje intempestivo. Recordemos que tanto en la demanda como en el interrogatorio, la parte demandante, la señora Valeria, manifestó que sí estaba en un centro comercial, pero que no se dirigía directamente al establecimiento de la sociedad demandada, pretendía hacer otras diligencias y mientras atendía esas diligencias fue abordada por un asesor comercial. Este tipo de venta se conoce como abordaje intempestivo y bajo esa modalidad se encuentra pactado el derecho de retracto. Bajo ese aspecto, pues en ese contrato se encontraba pactado. Sobre el segundo contrato, el terminado en 133, el despacho también lo encontró acreditado, pero en este caso, no por la modalidad de venta que se dio en el primer contrato, sino por el mecanismo de financiación que implementó la sociedad demandada al otorgar un pago en plazos. Sobre ese aspecto, pues efectivamente se encontraba el derecho de retracto por configurar una de las causales que nos indica el artículo 47 que leí con anterioridad. Por lo anterior, eh, pues efectivamente, bueno, vamos a hacer el análisis correspondiente. Vamos a poner de presente frente al primer contrato, el artículo, el terminado en 649, el 10 de noviembre del año 2022, la demandante confirmó que utilizó uno de sus servicios y que posteriormente, con posterioridad a ello, pues se le negaron el acceso a los mismos por un inconveniente en los pagos que ya analizaremos más adelante. Sin embargo, pues debemos recordar que ese artículo 47 era el único numeral que mencioné, pues indica que se excluye el derecho de retracto cuando el servicio haya sido utilizado por parte del consumidor con su pleno conocimiento. Quiere decir que sobre el primer contrato en el tiempo, pues no encontramos, digamos, acreditado o fundamento suficiente para dar trámite al derecho de retracto. Entiendo que puedan haber fallas en el deber de información y demás que pues el consumidor no, digamos, conocía los términos suficientes para poder ejercer el derecho de retracto, pero directamente eso afectaría la información y como tal se anularía el retracto por el uso del servicio. Entonces, no hay lugar al ejercicio del retracto respecto del primer contrato. Sin embargo, de cara al contrato número 1020-1133, se encontró acreditado, pues primero, que el mismo fue suscrito en fecha 16 de noviembre del año 2022 y segundo, que el ejercicio del derecho del retracto se dio en fecha 18 de noviembre del año 2022. Luego, estaba entre los términos pactados en el artículo 47 de la norma que mencioné con anterioridad, por lo cual, pues no les da a la demandada ni que exija algún tipo de requerimiento adicional, ni que se niegue al ejercicio del retracto. Por lo cual, este despacho encuentra efectivamente vulnerado el derecho del retracto y en consecuencia ordenará la devolución del dinero pagado por el contrato terminado en 133, así como la terminación del mismo, pues es la consecuencia jurídica que establece directamente el artículo 47. Ahora bien, de cara a la protección contractual, alegó la parte demandante que el contenido de las cláusulas 2 y 10 del contrato, en este caso vamos a poner de presente, no me voy a pronunciar ya sobre el segundo contrato que fue objeto de retracto terminado en 133, pues este ya se anula de manera directa con este ejercicio de este derecho. Nos vamos a pronunciar sobre el que corresponde al 649. Entonces, sobre este es el que vamos
analizar si efectivamente existen o no cláusulas abusivas. Entonces, indica la parte demandante que las cláusulas 2 y 10 tienen contenido abusivo. En el primer caso, entonces vamos a leer la cláusula segunda, que indica lo siguiente. Contraprestación, formas de pago. Yo, Valeria Osorio Ríos, como titular de este contrato, solicito y autorizo a la empresa Europiel de Colombia SAS para que a través de las terminales bancarias o POS y o cualquier otro operador nacional o internacional de pago me debite o realice cargos recurrentes. Bueno, en este caso no se alcanza a leer el contenido. Eh, Dice americanos USD o su equivalente en la moneda nacional en pesos colombianos a la tasa de cambio del día a mi tarjeta terminada en 0.85. Me reservo el banco por la cantidad de 1.040.000 pesos. Esto en 4 pagos, cada uno por la cantidad de 260.000 pesos en quincenas sucesivas a partir del día 30 de noviembre del año 2022 o eh, o así autorizando que los cobros podrán ser en una sola cantidad o en pagos parciales según los convenios institucionales del Sistema Financiero Nacional o extrafinancieramente. Demás productos bancarios el mismo día o distintos días en caso de no contar con fondos en mi tarjeta, pudiendo el comercio intentar varias veces durante todos los días. Considere pertinente hasta lograr realizar el pago, esto mediante cargos recurrentes, sea que asista o no a mis sesiones, tome o no tome el tratamiento, termine o no termine el tratamiento. Perdón, es que está de partes de manera voluntaria aceptan que no hay lugar a cancelaciones de pagos ni devoluciones de dinero por parte de Europiel, ni anticipo del cobro de servicios contratados, tales como accidentes, incapacidades o muerte, supuestos bajo los cuales podrá proceder dicha cancelación o devolución del dinero. Me disculpo un poco, la letra está, digamos, un poco descuadrada porque se tomó directamente de una imagen. Y el contenido de la cláusula décima nos indica lo siguiente: cláusula penal, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del cliente derivadas del presente contrato da derecho a Europiel de Colombia SAS para exigir de inmediato a título de cláusula penal al cliente el pago de la suma equivalente al 100% del valor del tratamiento contratado por el cliente, suma que será exigible al día siguiente del incumplimiento sin necesidad de constitución en mora, derechos a los cuales renuncia el cliente. Esto es el contenido de la cláusula décima. Pues al verificar el contenido de la cláusula segunda, un poco por la lectura y demás, pero igual se logra entender el contenido de la misma, pues para este despacho sí es evidente que existe o que es abusiva esta cláusula, pues justamente establece que cuando se preste o no el servicio, pues igualmente el demandado en este caso tiene derecho a exigir el cobro. Aspecto que, conforme a lo establecido en el numeral quinto del artículo 43 del Estatuto del Consumidor, el cual indica lo siguiente: son cláusulas abusivas, aquellas que establezcan que el productor o proveedor no reintegre lo pagado si no se ejecuta en todo o en parte el servicio contratado. Pues bajo esa premisa, efectivamente, el contenido de la cláusula segunda del contrato es evidentemente abusivo y en tanto se declarará la ineficacia de la misma. Frente al contenido de la cláusula décima del contrato, el despacho también la encontró evidentemente abusiva, pues efectivamente no es equilibrada, simplemente establece que el único que puede incumplir el contrato, en este caso es la parte demandante, el consumidor, y efectivamente solo establece consecuencias ante un incumplimiento para la parte demandante. Nunca establece que el consumidor pueda realizar algún tipo de cobro o de esa cláusula penal por un incumplimiento que pueda ser efectuado por parte de la empresa de la hoy demandada. Por lo tanto, es efectivo o es palpable la abusividad de esta cláusula, y en tanto también se declarará ineficaz en pleno derecho. Finalmente, en lo que corresponde a la garantía legal, el despacho también encuentra probado que el negar el acceso directo al servicio para la segunda sesión, como lo narraba la parte demandante en interrogatorio de parte, como consecuencia de un error propio en la gestión de cobro del contrato,
bueno, perdón, básicamente negar el servicio del primer contrato en el tiempo por alegando una causal de no pago cuando lo que se lo encontró probado justamente en el proceso es que hubo un error en el cobro de estos montos, los cuales fueron abonados al segundo contrato que fue objeto de retracto, le negaron el servicio a la parte demandante y esto es claro que no es imputable a la parte demandante y configura un incumplimiento en la prestación del servicio. Sobre ese incumplimiento en la prestación del servicio que nos dice la norma, el numeral tercero, el artículo 11, ante un incumplimiento, pues lo que procede es la devolución del dinero pagado por esa prestación del servicio. Como quiera que no hay una causa legal o efectivamente probada por la parte demandada para negarse a la prestación de este servicio, pues la demandante era completamente libre para poder solicitar la terminación del contrato y la devolución del dinero por el incumplimiento en la prestación del servicio. Adicional a ello, y ya digamos apartándonos de la garantía legal, teniendo en cuenta que omití pronunciarme en la protección contractual, vamos a poner de presente las consecuencias de que se declare nula una de las cláusulas. Esto lo encontramos en el artículo 44 del Estatuto del Consumidor que dice: efectos de la nulidad o de la ineficacia. La nulidad o ineficacia de una cláusula no afectará la totalidad del contrato en la medida en que éste pueda subsistir sin las cláusulas nulas o ineficaces. Cuando el contrato subsista, la autoridad competente aclarará cuáles serán los derechos y obligaciones que se deriven del contrato subsistente. En este caso, pues el despacho encontró abusivo el contenido de la cláusula segunda del contrato 1019-9649, en donde se habla de manera directa de una contraprestación, un aspecto que es fundamental en un contrato de prestación de servicios, lo cual impide que este contrato subsista y como quiera de que se declaran ineficaces estas dos cláusulas, pues el despacho deberá terminar el contrato. Una vez abordados todos los aspectos, pues para este despacho es claro que existen unas recurrentes violaciones a los derechos del consumidor, lo cual pues dará lugar a las pretensiones de la demanda. Adicional a ello se condenará a la sociedad demandada en costas. En mérito de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 1480 del año 2011, el artículo 24 del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, resuelve primero declarar que la Sociedad Europea de Colombia S.A.S., identificada con NIP 901-057-872-1, vulneró los derechos del consumidor de conformidad con la expuesta en la parte emotiva de esta decisión. Segundo, ordenar a la Sociedad Europea de Colombia S.A.S., que en ejercicio del derecho al retracto en favor de la señora Valeria Osorio Ríos, identificada con ser de la ciudadanía 10005-085-752, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, dé por terminado el contrato MZ 1020-1133 del 16 de noviembre del año 2022 y reembolse la suma de 360.000 pesos. Tercero, declarar abusivo e ineficaz de pleno derecho el contenido de las cláusulas segunda y décima del contrato MZ 1019-9649 del 10 de noviembre del año 2022 y de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este fallo, dar por terminado el mismo, es decir, el contrato terminado en 649. Cuarto, ordenar a la Sociedad Europea de Colombia S.A.S. que a título de efectividad de la garantía en la prestación de un servicio en favor de la señora Valeria Osorio Ríos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, reembolse la suma de 1.940.000 pesos. Las sumas cuya devolución se ordenan en la presente sentencia, es decir, tanto en el numeral segundo como en el numeral cuarto, deberán indexarse con base en el IPC para la fecha en que se verifique el pago, empleando para el efecto la siguiente fórmula: BP igual a BH sobre, perdón, BP igual a BH por el IPC actual sobre el IPC inicial, en donde BP corresponde al valor de averiguar y BH el monto cuya devolución se ordena. Quinto, se ordena a la parte demandante que dentro del término improrrogable de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo concedido para dar cumplimiento a la orden impartida en sentencia, informa al despacho si la demandada dio cumplimiento o no a la orden emitida. Lo anterior con el objetivo de dar inicio al trámite de verificación del cumplimiento conforme a lo señalado en el numeral 11, artículo 58, ley 1480 del año 2011. So pena de ordenar el archivo inmediato de esta actuación. En todo caso, téngase en cuenta que transcurrido el término aquí previsto, el demandante tendrá la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, especialidad civil, para ejecutar la orden contenida en esta sentencia, conforme a las reglas del proceso ejecutivo. Sexto, el retraso en el cumplimiento de la orden causará una multa en favor de la Superintendencia de Industria y Comercio por el equivalente a una séptima parte del valor del salario mínimo legal mensual vigente por cada día de retardo
conforme lo señala el literal A, numeral 11, artículo 58, ley 1480 del año 2000. Séptimo, en caso de persistir el incumplimiento de la orden que se imparte, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá decretar el cierre temporal del establecimiento de comercio, conforme lo señala el literal B, numeral 11, artículo 58, ley 1480 del año 2011. Octavo, condenar en cosas a la sociedad demandada para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho teniendo los lineamientos que en tal sentido establecido el Consejo Superior de la Judicatura mediante el acuerdo PSAA 16-10554 del 5 de agosto del año 2016, la suma de 345.000 pesos correspondientes al 15% de la condena principal, atendiendo a la cuantía del proceso, los cuales serán pagados por el extremo demandado a la parte demandante. Por secretaría, efectúese la correspondiente liquidación de costos. Noveno, esta decisión es notificada a las partes en estrados y se recuerda que contra la misma no procede recurso alguno por ser un proceso verbal sumario de única instancia. No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se dará por finalizada, siendo la 1:06 minutos, agradeciendo al doctor Juan y a la señora Valeria su asistencia al día de hoy.